Continuamos con más de nuestro programa. Gracias, Consuelo, por esa información de noticias internacionales. La doctora Paula Andrea Arce de Chamorro está con nosotros, como todos los lunes, para hablarnos de nutrición. Y quedamos el lunes pasado, que estábamos hablando de gluten, que este lunes también lo íbamos a retomar, mejor dicho, para terminar de hablar de este tema tan amplio. Y la doctora, por supuesto, nos trae toda esta información. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Valeria, y como tú decías, queriendo dar un poco más de información, ampliando un tanto con respecto al tema que platicamos la vez pasada. Yo creo que todos los televidentes quedaron súper emocionados, sobre todo aquellos que todavía en nuestro país no tenemos una asociación fuerte que hable con respecto a la necesidad de eliminar el gluten para algunas personas como opción de salud, que lo veíamos la vez pasada, y también conocer un poco de las ventajas que nos da consumir los productos gluten free. Así que hoy nos vamos a dedicar un poco a platicar y ampliarles a los televidentes sobre este tema. Tenemos nuevas preguntas que no hicimos el lunes pasado, pero antes, por si alguien no nos estaba escuchando el lunes, alguien no nos estaba viendo la semana pasada, doctora, ¿qué es gluten y dónde lo encontramos? Bueno, realmente platicábamos que el gluten es una proteína que se encuentra en algunos granos. Los granos que generalmente tienen el gluten es el trigo, la cebada, la espelta, que es rara, el kamut, que no lo conocemos mucho, pero sí podemos recordar que está presente en lo que es el trigo, la cebada y también en la avena. Obviamente veíamos que este gluten, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de procesarlo y por eso en algunos casos genera unas reacciones químicas a nivel intestinal que pueden variar y dar ciertas manifestaciones a nivel de salud. Entonces veíamos que hay personas que pueden desarrollar enfermedades, intolerancias, alergias en piel por esta sustancia y por eso deben de optar por consumir productos que no tengan gluten. Sin embargo, hoy vamos a ampliar un poco también y a revisar cuáles son las ventajas de usar estos productos gluten free en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el deporte o en personas que tienen problemas de colon irritable. En algún programa platicamos un poco de aquellas personas que se quejan de que cuando comen se distienden, se llenan de gases, o básicamente para tratar de fortalecer un poco más la flora intestinal. Entonces vamos a ver todas estas ventajas y así los televidentes van a poder tener un poco de criterio para escoger como opción en algunos casos esta línea de productos. Ahora, doctora, ¿el gluten es un componente que todos debemos evitar por igual o quiénes son las personas que lo deberían de evitar? Valeria, esa es una buenísima pregunta porque realmente si retomamos un poco las alteraciones que vimos la semana pasada, donde hablábamos de una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, donde veíamos las alergias o las dermatitis en cuerpo generadas por una intolerancia al gluten, o la sensibilidad a este producto, donde las personas tienen problemas de vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolores en el cuerpo, anemia, debilidad, alteraciones en el sueño. Definitivamente estas personas deben de tener una dieta sin gluten. ¿Por qué? Porque cuando consumen los derivados de estos granos o consumen estos granos, tienen síntomas que se catalogan como una enfermedad. Una persona con una enfermedad celíaca, realmente, como te decía, aquí en nuestro país no están tan bien organizados, pero en otros países hay instituciones y hay organizaciones, así como hay organizaciones de hipertensos, de diabéticos o para los niños con síndrome de Down, también hay organizaciones para personas con problemas de gluten, en donde todas estas personas que tienen una enfermedad muy severa y una manifestación muy severa de salud, la línea gluten free o consumir alimentos sin gluten es su opción de vida. Sin embargo, hay otro grupo de personas que no tenemos alteraciones para el procesamiento del gluten o no tenemos ninguna reacción por parte de nuestro cuerpo a esta sustancia y vemos que podríamos optar a esta opción o tener esta opción de productos gluten free cuando podemos tener síntomas, por ejemplo, de distensión abdominal o de gases. Yo, por ejemplo, en mi consultorio he visto cómo personas sin tener un establecimiento de una enfermedad o una alergia como tal al gluten, los gases, el malestar digestivo Es hinchazón, ¿no? o la hinchazón de que a veces comes, sientes que no es necesariamente la hinchazón de llenura, sino que definitivamente es una hinchazón por algún componente, son personas que pueden mejorar. Entonces, no es que todas las personas tengan que retirarse el gluten, pero sí habrá un gran grupo de personas que se beneficiarán de esta línea de alimentos que estamos viendo nuevos en el mercado y que por eso escogí este tema, porque estamos llegando, viendo los aparadores llenos de una cantidad de productos que realmente no estamos muy claros
qué pueden ser y la necesidad o la importancia de poderlos incluir, porque podríamos tener beneficios en nuestro cuerpo al consumir este tipo de productos. Ahora, doctora, vemos en pantalla esta variedad de productos gluten free. ¿Qué son? O sea, realmente, ¿en qué vienen? ¿En qué tipo de alimentos viene todo esto que ahora traen las etiquetas gluten free o libre de gluten? Valeria, realmente aquí traje una muestra pequeña de algunos productos que tenemos en el mercado, donde vemos que estos productos gluten free son productos que vienen a llenar un espacio digamos, en los aparadores y en los alimentos que tenemos, y que son pastas, harinas, pastas para preparar galletas, para preparar queques, para preparar pancakes, empanizador, y que son súper importantes. ¿Por qué? Porque si yo te estoy hablando de que cuando te vas a quitar el gluten debes de eliminar la harina de trigo, tú dices, a la doctora, y entonces ahorita porque las galletas, los panes, los pancakes, la pasta, todo esto es de harina de trigo. Entonces, si tú observas una persona que no pueda consumir el gluten o que decida quitarse el gluten, su dieta puede quedar desbalanceada porque tendríamos que retirar de la alimentación un grupo importante de carbohidratos que generalmente van a ser fuente de energía. Tú me vas a decir, ok, pero si entonces estos productos no son de harina de trigo, ¿de qué son? Resulta que la industria de alimentos ha dado la posibilidad de generar harinas a partir de otros cereales. Si tú ves, por ejemplo, como aquí vemos un paquete que tenemos de una harina que es harina de arroz. Tenemos unas galletas que también pueden tener harina de arroz, almidón de yuca, harina de yuca, también otros utilizan harina de papa. Entonces se han procesado otro tipo de cereales para generar harinas y a partir de ellos dar productos que van a dar una versatilidad y como una variedad. Claro. Imagínate tú como mamá con un niño con problema al gluten y es un niño que le tienes que decir no hay espaguetis o no te vas a poder comer un pan. Entonces yo creo que eventualmente esto abre un espacio súper interesante. Aquí yo te mostraba, por ejemplo, aparte de poder ver que ahorita, y a mí me pone súper contenta porque hace unos años cuando yo recibí en el consultorio personas con problemas de gluten que ya venían con su diagnóstico o que por alguna razón había que eliminárselos de la dieta, estas personas batallaban porque no había opciones en el mercado que pudieran llenar ese espacio. Y llega un momento que digo, pues definitivamente tenemos la ventaja que vivimos en Nicaragua porque el gallo pinto y la tortilla resuelven. Pero llega un momento en que tener como una variante y algo diferente en el plato que sean gluten free definitivamente es necesario. Yo aquí te mostraba, por ejemplo, en estas pastas y te decía, Valeria, ¿cuál es la gluten free? Y realmente tal vez nos pueden apoyar con una imagen, porque si tú la ves en crudo, tú no puedes determinar cuál de las dos pastas es gluten free. Y claro, básicamente yo aquí tengo estas dos. Se supone que una de estas es gluten free. Se supone que una de estas es, y la puse cruda porque tú no te alcanzas a dar cuenta cuál es cuál. Obviamente hay uno que es una pasta diferente, no son el mismo tipo de pasta porque uno es un cabello de ángel y el otro es un fettuccine, pero si tú la ves a grandes rasgos, tú no te das cuenta cuál es cuál. Y realmente vemos que esta pequeña, que es el cabello de ángel, es la que es hecha de harina de arroz. Aquí también, que es la delgada. Aquí vemos también que traje un poco de pasta ya cocida, gluten free cocida, para que los televidentes pudieran ver que realmente tiene diferente, o sea, el look es bastante similar a cualquier otra pasta corta que pudiéramos comprar. Te puedo decir que lo veo igual. Lo ves igual, sabe muy parecido, lo único que podríamos encontrar es una textura un poco diferente porque es un tanto más duro. Tú hiciste ahorita algo, comentaste algo que me llamó la atención y se parece a la pasta integral. Sí, realmente es una pasta un poco más duro. Recuerden que hablábamos que el gluten le da elasticidad y le da un poco de textura suave a la harina de trigo, pero como estos productos son hechos de harinas diferentes, la textura puede ser un tanto distinta, pero es comible, es muy agradable, se prepara con una salsa y que definitivamente, o con alguna proteína, un pollo, unos mariscos, teniendo en cuenta también que debemos de vigilar que estos productos, en caso de que tengamos que eliminar el gluten, tampoco lo tengan, y vamos a obtener un plato muy rico
y también ya diferente dentro de las limitaciones o dentro de las opciones que tengamos que tener para que podamos estar más saludables. Ahora, doctora, tal vez yo no padezco de ninguna alergia hacia el gluten, tal vez nunca me he sentido hinchada al respecto, y no, pues llevo una vida totalmente normal en cuanto a mi alimentación. ¿Puedo usar yo igual estos productos gluten free, aunque no padezca del mal de gluten, por decirlo así? Bueno, definitivamente las personas que no tienen intolerancias o una enfermedad por el gluten en sí pueden utilizar este tipo de productos y es bien importante porque muchas veces encontramos en las familias que el papá es el que tiene problemas de gluten. Entonces la mamá comienza y entonces ahorita ¿cómo hago para partir la refrigeradora en dos? Pero realmente los productos gluten free son productos que puede utilizar cualquier persona de la población. Son productos que se digieren más fácil al no tener el gluten y el gluten como no se procesa bien o nuestro cuerpo no tiene capacidad de procesarlo, pues entonces la digestión es mucho más liviana. Son productos que permiten restablecer la flora intestinal. Hay un boom importantísimo que me pareció súper curioso y es darnos cuenta que ahorita hay muchos atletas, por ejemplo, todos los que están entrenando, los ciclistas que hacen ciclismo de alto impacto y que pertenecen a los grupos de ciclistas, por ejemplo, que participan en el Tour de Francia, sobre todo el equipo francés, es donde tenemos reportes de personas que definitivamente han encontrado que a nivel de deporte los productos gluten free están tomando mucho auge porque se han dado cuenta que son carbohidratos provenientes de una harina que es más liviana, que a la hora de la competencia los deportistas están menos pesados, que la digieren con mucha más facilidad y que también los energiza bastante. Entonces, hay un grupo de personas que también están promocionando todo lo que es esta línea sin gluten o el consumo de tener una dieta sin gluten por cuestión de energía. Obviamente, como te mencionaba, en cantidades adecuadas y dentro de una alimentación balanceada, pues las personas que tienen enfermedades como la diabetes que dificulta el procesamiento de los azúcares pueden optar, repito, dentro de una dieta balanceada porque no quiere decir que esto gluten free no suba el azúcar y que entonces no va a poder comer un volcán de esta pasta siempre o de guardando estas la misma harinas, moderación. sino guardando la misma moderación. Entonces vemos cómo a nivel de personas que tengan una digestión pesada, que quieran restablecer su flora intestinal, que quieran obtener un poco más de energía, probar una dieta sin gluten para tener un mejor desempeño a nivel deportivo, son personas que sin ser, como dices tú, sin tener el mal de gluten, pueden optar y las familias enteras pueden compartir con aquella persona que sí tiene dificultades y pueden incluirlo dentro de su alimentación normal. Y probablemente les va a ir mejor. Doctora, para finalizar, quiero comentarle esto. He hablado, o mejor dicho, he escuchado hablar sobre la contaminación del gluten, pero no entiendo a qué se refiere esto. Valeria, yo te explicaba que hay personas que el consumo de gluten puede tener un impacto grandísimo en su salud y puede tener efectos de enfermarse de forma grave. Las personas, o sea, si hay alguien alérgico al gluten, es alérgico al gluten como por ejemplo ser alérgico al camarón. Que te comes un camarón y te puede dar cualquier cosa. Entonces, cuando tú tienes un componente tan severo y una sensibilidad tan marcada a esta situación del gluten, pues definitivamente te das cuenta que hay que no solamente mantener una dieta sin gluten, donde quitemos todas las harinas y eliminemos de los productos embutidos, leches, salsas que tienen gluten, sino tener en cuenta que los productos gluten free se pueden contaminar de aquellos que sí tienen gluten. Y por eso yo te mostraba, y de pronto en alguna de las imágenes encontré algo lindísimo, y es sets de cocina, por ejemplo, donde debes de lavar muy bien los platos en los que colocaste los productos sin gluten para que este plato no vaya a estar contaminado. Cuando cocinas una pasta, obviamente tienen que idearse la manera con un marcador de señalar que ese recipiente tiene un producto gluten free. Tener en cuenta que incluso los cuchillos, los moldes, con lo que revuelves en la cocina, los productos que no tienen gluten tienen que estar aparte, todo debe estar muy bien sellado y rotulado para que los utensilios con los que se manejan productos que sí tienen gluten, de cierta manera no vayan a contaminar los que no tienen gluten. Uno de los principales son las famosas tostadoras de pan, o por ejemplo los hornitos de pan,
que pueden quedar con migajas y Siempre quedan restos, con migajas, claro. y restos que pueden contaminar lo que yo tengo sin gluten. Así que es un aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta de los utensilios con los que se prepara, en dónde se hornea, con lo que se mezcla y con Claro. lo que se procesan, sobre todo en los casos donde esta sustancia, así sea en mínimas cantidades, puede tener un efecto a nivel de salud que tiene un impacto enorme. Claro, tal vez yo voy a sacar la pasta de toda mi familia con el tazón, pero de pronto la pasta de mi esposo, que es gluten free, está en el tazón de al lado, y de pronto con la misma cuchara saco la de él también y la pongo por otra parte. Eso podría crear una contaminación. O cometo el error de en la misma agua cocino una, la guardo porque ya está caliente y voy a cocinar la que es gluten free. Está contaminada. Entonces realmente esa separación hay que mantenerla incluso en los aparadores de los supermercados y demás. Yo pienso que ya hemos dado un paso bien grande y tenemos la opción para todas estas personas que no pueden consumir o que desean optar por una dieta gluten free. Tenemos esta opción a nivel de pues la oferta que tenemos en los aparadores de los diferentes lugares donde podemos consumir alimentos, pero que también tengamos en cuenta que la población en general podemos obtener ciertos beneficios de estos productos y creo que vale la pena conocer que los tenemos disponibles e incluso comentárselos a veces a los médicos, porque hay muchas mujeres con problemas de colon irritable, hay muchas mujeres que tienen problemas de distensión abdominal y puede ser una muy buena opción para incluirlo y para poder tratar de mejorar todos estos síntomas. Doctora, ¿dónde podemos encontrar este y otros programas en sus redes sociales? Bueno, en Facebook Vida Sana Nicaragua pueden encontrar tips educativos de diferentes tipos que creo que les van a ayudar muchísimo para tener una vida más sana en todas sus familias. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por traernos este tema tan interesante. Esta fue la segunda parte de los productos con gluten, la alimentación gluten free, para que, bueno, hayan estado pendientes y si conocen a alguien que podría estar pasando por este problema, ya saben que en las redes sociales de Vida Sana Nicaragua pueden encontrarlo para que la persona lo pueda volver a ver si tal vez se lo perdió. Gracias, doctora. Continuamos con más. Del otro lado del estudio está Joe. Adelante, Joe.